¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Echándole ganas, que es necesario, ¿no? Vamos a continuar con la palabra, hermanos. Tema de la serie Discípulos, lo que hemos estado tratando ya durante bastantes semanas. Es el tema número 25 y último de la serie. Hemos visto bastante, hermanos, que confío en el Señor que se haya sembrado la palabra en sus corazones y que no sea infructuosa, sino que como aquella tierra fértil, también esta semilla pueda dar fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. Hemos visto bastante y pues bueno, es algo que necesitamos ocuparnos, cosas en las que necesitamos ocuparnos como cristianos, como discípulos de Jesús. No quedarnos en el mismo lugar donde estamos, sino caminar cada día al perfeccionamiento, hacia la meta, a ser discípulos inquebrantables, discípulos maduros, discípulos que tengan carácter y que puedan decir, como el apóstol Pablo, al final de sus días: he guardado la fe. ¿Cuántos quieren esto? ¿Quieren al final de sus días estar seguros de que guardaron la fe? Pues ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. He guardado la fe. Para lo cual le pido que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, por favor, versículo 7. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Y dice así: porque yo, está escribiendo o está hablando el apóstol Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Padre nuestro, aquí estamos una vez más, dándote gracias porque tu misericordia, tu amor, tu paciencia se engrandecen siempre para con nosotros y nunca nos has dejado, Señor. Siempre has estado aquí. Sigues trabajando en nosotros, perfeccionando tu obra, y nosotros podemos sentirlo. Lo anhelamos. Anhelamos ser cada vez más conforme a tu imagen y queremos que tu palabra, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Háblanos en esta noche, toma control de esta reunión, toma control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, toma control de cada una de nuestras emociones, de nuestros miembros, nuestros sentidos, cada parte de nuestro ser sea cautivada por ti, amado Dios, por tu presencia, por tu olor fragante en este lugar, y que seamos todos llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, derrama bendición sobre nuestras vidas, esas bendiciones abundantes espirituales, para poder ser transformados, ser renovados en nuestro entendimiento y comprender así tu buena voluntad agradable y perfecta. Llénanos, no nos dejes, no dejes de trabajar en nosotros. Llénanos de ti, te anhelamos y te necesitamos más. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos y te damos toda la gloria, todo el reconocimiento, nuestra completa gratitud solamente a ti. Amén.
He guardado la fe es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero que voltees con el que tienes a un lado, atrás, al frente, con el que tengas más cerca, y quiero que le digas: persevera hasta el fin. Y le persevera hasta el fin. Y luego hazle una pregunta: ¿qué tan aguantador eres? ¿Qué tanto aguantas? Porque es necesario entender, mis hermanos, que la vida cristiana es una carrera de resistencia, de aguante. Porque no es la vida cristiana todo miel sobre hojuelas, ¿verdad que no? ¿O cuántos viven su vida cristiana como si estuvieran entre flores, como si todo fuera dulzura? Algunos viven de esa manera. Incluso vivir la vida cristiana de esa manera es peligroso. No sería entonces vida cristiana, sería algo más, algo que está más de acuerdo conforme al mundo. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente: un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, y Satanás no puede echar fuera a Satanás, ¿verdad? Entonces una persona del mundo pues está conformada al mundo, y no hay pleito entre sí, porque su corazón está conforme al pensamiento de este mundo. Pero aquel que vive verdaderamente la vida cristiana, entonces entiende que la vida cristiana no es miel sobre hojuelas, sino que es una vida de aguante. Y esto es lo que nos enseña la vida del apóstol Pablo, quien, siendo inspirado por el Espíritu Santo y viviendo la realidad de lo que estaba aconteciendo, pudo decir estas palabras: he guardado la fe. La vida del apóstol Pablo, hermano, nos enseña bastante en cuanto a la vida cristiana. Creo firmemente que después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo es uno de los seguidores de Jesús más impresionantes que podemos ver a través de su palabra, a través de la historia del cristianismo. Claramente y sin lugar a dudas se cumplieron las palabras expresadas por el Señor Jesucristo cuando lo llamó en la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántos recuerdan estas palabras? Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. La Reina Valera dice cuánto le es necesario. Pero esas palabras fueron expresadas por nuestro Señor Jesucristo y fueron expresadas a manera de profecía, incluso porque ciertamente se cumplieron de una manera total en la vida del apóstol Pablo. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y el apóstol Pablo padeció bastante por el nombre del Señor Jesucristo. La vida del apóstol Pablo rompe totalmente, mi hermano y mi hermana, con aquel falso evangelio de la prosperidad, aquel evangelio sensacionalista que enseña que un cristiano tiene que vivir en abundancia económica o sin padecimientos. Un evangelio falso que le hace creer a las personas que la escasez y el sufrimiento son cosas para aquellos que viven sin fe. Y la vida del apóstol Pablo nos enseña que esto no es una realidad. Muchos, incluso habiendo recibido la sana enseñanza, cuando están pasando por dificultades, lo primero que les viene a la mente es: ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué Dios está tratando conmigo? Y no meramente que sea malo examinarte para ver si en realidad tu circunstancia, ya sea de escasez o de padecimiento, sea a causa del Señor, sino que en muchas ocasiones nos enfrascamos pensando que los padecimientos, la escasez o las circunstancias adversas
son cosa de aquellos que viven sin fe. Y no es así. Si así fuera, entonces el apóstol Pablo fue un perdedor en cuanto al discipulado en Cristo. Y nunca debió ni pudo haber expresado tan confiadamente aquellas palabras que han servido de consuelo y fortaleza a tantas generaciones de verdaderos creyentes y adoradores. De ánimo, de impulso: he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque la verdad es que el apóstol Pablo fue un discípulo fiel del Señor Jesucristo. Aprendió a vivir como Jesús, aprendió a recibir su enseñanza, aprendió a imitar sus pasos, aprendió de Jesús a vivir como Él. Y aunque en su carta a los Filipenses él mismo declaró no haber alcanzado aún el nivel espiritual al cual Cristo Jesús, su Señor, quería llevarlo, se esforzaba, entendiendo que había una meta, entendiendo que tenía que ser diligente porque los días son malos. Él mismo lo expresó de esta manera. Había una meta, mi hermano, una meta que para poder alcanzarla tenemos que trabajar y tenemos que mantenernos firmes, constantes, fieles hasta la muerte. Si es que el Señor del apóstol Pablo, entonces ahora también es Señor tuyo y Señor mío. O somos como aquellos hijos de aquel tal Esceva: te conjuro por el nombre del Dios de Pablo. Cuando quisieron sacar a aquel demonio que les puso una corretiza, ahora sí que conforme a los tiempos que estamos viviendo, una bofetada como la de Will Smith, y los sacó desnudos, corriendo. ¿Por qué? Porque no era señor de Pablo, pero no era señor de ellos. Pero si el mismo Señor de Pablo es tu Señor, entonces tú también tienes que entender que al igual que el apóstol Pablo, nosotros necesitamos aprender a vivir como Jesús. Necesitamos recibir su enseñanza. Necesitamos entender que hay todavía nivel espiritual por escalar, que aún no lo hemos alcanzado, sino que nos esforzamos por avanzar, sabiendo que hay una meta, que hay un propósito y que se tiene que trabajar de una manera firme y constante hasta la muerte. Porque eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Cumplió su propósito y honró el nombre de Cristo Jesús, habiendo guardado la fe hasta el último día de su vida. ¿Cuántos quisieran esto también para ustedes? ¿Sí quieren esto o no? He guardado la fe, es lo que dijo el apóstol Pablo. Y esto, mi hermano, es una declaración de autoridad y de victoria. Las condiciones en las que se encontraba el apóstol Pablo en ese momento no eran, escúchame bien, para nada favorables. Pablo escribió su segunda carta cuando estaba encarcelado en Roma y con la certeza de que estaba a punto de ser asesinado por Nerón. Ya estaba para ser sacrificado, le iban a cortar la cabeza y él lo sabía. Seguramente el Señor se lo había hecho saber, también como se lo hizo saber al apóstol Pedro. Por lo tanto, su condición no era para nada favorable, era algo en lo cual, como lo hemos visto anteriormente, o se tiraba al llanto y comenzaba, como algunos, a echarse los santos óleos por si las dudas, o decidía guardar la fe en verdad, pelear la buena batalla, acabar la carrera. Esta carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta escrita conocida por el apóstol Pablo, o conocida del apóstol Pablo. Por lo cual, con toda la autoridad
que le había sido delegada por el Señor Jesucristo, una autoridad que había sido confirmada a través de su vida, pudo instruir en esta carta a Timoteo en cuanto a la vida cristiana y el servicio a Dios y lo que esto le demandaba, las adversidades que iba a enfrentar, pero también el consuelo y la fortaleza, el poder, el amor con el cual había de ser investido por Dios, por su Espíritu Santo. Los padecimientos del apóstol Pablo fueron también causa de confirmación de aquella autoridad delegada por Dios. Si leemos la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, del versículo 22 al versículo 28, el apóstol Pablo comienza a describir gran parte de sus padecimientos, levantando una defensa en cuanto a aquellos que también se decían apóstoles de Jesucristo y no lo eran. Él dice, son hebreos, hablando de aquellos apóstoles que los corintios habían recibido, porque le pasó lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo cuando dijo, si otro viene en su propio nombre, a ese le reciben, pero yo que hablo la verdad, a mí me rechazan. Yo que he venido en nombre de mi Padre. Y es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Recibían más a otros que para nada eran ministros de Cristo, y a él lo tenían por menos, aún a pesar de que a través de su vida les había mostrado toda la autoridad de Dios, en carácter, en señales, milagros, en prodigios. Dice, son hebreos estos que se dicen apóstoles, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Y en el versículo 23 dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice, porque definitivamente no son ministros de Cristo. Yo más, en trabajos más abundantemente, he trabajado demasiado, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, de su propia familia, había recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces había sido azotada con varas, 1 vez apedreado. 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, donde quiera que se paraba el apóstol Pablo, lo corrían. Voy con los gentiles porque pues ellos sí me van a recibir. Iba con los gentiles y le hacían el feo, como un tipo Jeremías, ¿no? En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que mí se agolpa sobre cada día, la preocupación por los hermanos de todas las iglesias. Hermanos que no querían crecer, hermanos que no querían honrar el nombre de Dios, hermanos que no querían manifestar un verdadero discipulado en Cristo, que no se preocupaban por un crecimiento espiritual. Todos estos padecimientos confirmaban en cierto modo la autoridad del apóstol Pablo. Pero yo te pregunto, ¿acaso eran los padecimientos lo que le daban autoridad al apóstol Pablo? En realidad no. Porque no por sufrir una persona mucho, eso le da autoridad, ¿verdad que no? Yo conozco personas que han sufrido bastante, y la mayoría son por causa de sus propios errores, por consecuencias. Pero eso no da autoridad, un padecimiento no le da autoridad a nadie. Su autoridad era causa de haber salido aprobado en cada una de ellas, en cada padecimiento, porque la respuesta que nosotros damos ante los padecimientos es lo que nos puede dar autoridad o nos puede restar autoridad. Es la respuesta que damos ante cada una de las circunstancias, lo que nos suma carácter, lo que nos suma autoridad para ser de testimonio y bendición a otros. ¿Cómo puede decirle una persona en medio de una escasez económica a otra que se mantenga fiel, firme, confiado, cuando tú mismo
No te mantuviste de esa manera cuando tú estuviste en la misma circunstancia. ¿Eso te da autoridad? ¿Verdad que no? ¿Cómo yo voy a decirle a otro, confía en Dios, si yo en medio de mi tribulación todo este tiempo estuve con queja, de mal humor, con amargura, rechazando a otros, preguntándole y cuestionándole a Dios? ¿Con qué cara yo voy a ir con mis hijos y les voy a decir confíen en Dios? ¿Con qué cara yo voy a ir con los hermanos y les voy a decir tengan fe en Dios? Es como si yo les compartiera la palabra, les enseñara la palabra del Señor, pero yo fuera un amargado por todas las circunstancias que me están aconteciendo y me calumnian y reniego y me amargo y digo no saben, paso escasez y Señor, pues si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Y al rato llegan ustedes y me dicen es que pues, me está yendo mal. ¿Con qué cara yo les voy a decir confía en Dios? Es la respuesta aprobada delante de Dios lo que nos va a sumar la autoridad y la victoria para poder entonces instruir a los demás, para poder ser testimonio, para poder ser bendición a otros, sea en tiempos de adversidad como en tiempos de bonanza, porque hay algunos que les está yendo bien y se les sube la soberbia. Y al rato ves a otros que les está yendo bien y los ves alzaditos y tú no puedes decir nada porque tú estuviste igual. Nomás les va bien y ya ni se paran en las iglesias. Sea en la escasez como en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, en cualquier circunstancia es la respuesta que nosotros damos ante ellas la que nos va a dar autoridad o nos va a restar autoridad. El apóstol Pablo había expresado estas palabras como una declaración de autoridad, como una declaración de victoria sincera, y su vida respaldaba todo aquello que estaba diciendo y todo aquello que estaba haciendo. Mis hermanos, vivimos en un mundo sumergido en la tristeza, un mundo sumergido en la corrupción, un mundo sumergido en la maldad, y todo lo que tiene el mundo y todo lo que hace el mundo y todo lo que pasa en el mundo tiene la firme intención de restarnos aquella autoridad de Cristo, aquella autoridad que Cristo como sus hijos y sus discípulos nos ha dado. Y si nos dejamos envolver por todas estas cosas, nos encontraremos sometidos a las circunstancias, a los miedos, a los deseos, y terminaremos por esclavizarnos al mundo del cual Cristo nos ha sacado o quiere sacarnos. En Mateo capítulo 17, versículo 15 al 20 encontramos una situación. Con los discípulos. No pudieron sacar un demonio. Cristo ya les había dado la autoridad a ellos. Y dice Mateo 17:15 que llegó una persona y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. ¿Por qué? Porque ya habían echado fuera demonios, ya habían enfrentado adversidades, ya habían enfrentado circunstancias y habían salido victoriosos. Habían declarado autoridad y habían declarado victoria por causa de Cristo en ellos. Pero no le pudieron sanar en esta ocasión. Y Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: oye,
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Y esta circunstancia, mi hermano, hace referencia precisamente a la vida que enfrenta el cristiano en el día a día. Quizá tú no te vas a enfrentar con demonios, pero sí te vas a enfrentar con otras cosas que van a querer hacer que tu fe no sea la suficiente para declarar autoridad y victoria sobre la circunstancia. Y para que tú puedas decir entonces: yo he guardado la fe, tienes que tener la convicción de que Cristo precisamente te ha dado esa autoridad y que en Cristo encontramos esa victoria. Porque Él nos ha delegado toda autoridad para vencer. Pero tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer. Y si no estamos manejando las circunstancias con autoridad, entonces nos está haciendo falta la fe. Si una enfermedad te está venciendo, es porque te está haciendo falta la fe. Y no me refiero a vencerte en el sentido de que no te sanas, no, sino en el sentido de que te doblega tu voluntad, doblega tu ánimo, desvanece tu gozo, tu paz, te inunda de miedo. En Mateo 28, 18 al 20, precisamente el Señor Jesucristo expresa esto diciendo: toda potestad me es dada en todos lados, por tanto yo se las doy a ustedes, id y hagan. Eso es lo que hace el cristiano en el día a día, va haciendo todo lo que el Señor le ha encomendado a hacer. Discípulos a todas las naciones. Pero ya vimos que para poder hacer discípulos, tú tienes que llegar a un nivel de madurez en el cual tengas la autoridad, la confianza, la credibilidad para entonces instruir a otro. No puede un recién nacido hacer discípulos, ¿verdad que no? ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué circunstancias ha pasado que han confirmado esa autoridad? ¿Qué circunstancias han pasado que han probado su fe para obtener la victoria? Ninguna. Pero tenemos que llegar al punto como discípulos de también comenzar a discipular a otros. Ya lo vimos, nos lo enseñó Andrés, de discípulos a maestros. Y todo discípulo tiene que llegar a ese nivel, en donde comienza a discipular a otros con la autoridad, con la potestad que Cristo le ha delegado para ir y para hacer. Porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que la autoridad de Cristo nos va a acompañar siempre, mi hermano. ¿Pero qué se requiere? Fe. Se requiere fe. Porque si no tienes fe, entonces no vas a poder echar fuera el demonio. No vas a poder decirle a aquel monte que se mueva y se moverá. Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y versículo 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Y un verdadero discípulo, un discípulo que ha nacido de nuevo, entonces ha obtenido esta potestad de parte de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe, no una fe emocional, no una fe sensacional, sino una fe en la obra de Jesús. Una fe en su victoria, una fe en sus promesas, una fe en sus palabras. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos, entonces eso cambia todo en nuestra vida. Si verdaderamente Jesús es Dios,
si verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y ese Dios todopoderoso, grandioso, perfecto nos dio su autoridad para vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos, entonces eso lo cambia todo. Si el mundo te está sometiendo, si el secularismo te está sometiendo, si la adversidad te está sometiendo, es porque no te estás agarrando adecuadamente de tu maestro, de sus enseñanzas, no estás aprendiendo a vivir como Jesús quiere que tú vivas. ¿Recuerdan cuando los apóstoles le pidieron al Señor Jesús que les aumentara la fe? ¿Sí lo recuerdan? Que le dijeron: Señor, aumentanos la fe. El Señor Jesucristo les dijo, ahí en Lucas 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro, ese árbol frondoso con raíces profundas, desarráigate y plántate en el mar, les obedecería. ¿Y saben cuál es el contexto de esta petición, mi hermano? El perdón. Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7, dijo el Señor. Y cuando el Señor les dice de perdonar hasta 70 veces 7, los discípulos dicen: aumentanos la fe, porque se necesita fe para agarrar tu amargura y aventarla al mar. Se necesita fe para agarrar esa ofensa que te están haciendo y echarla a lo profundo del mar, así como el Señor Jesucristo, según en Miqueas 7, avienta también tus pecados al haber sido perdonados. Se necesita fe para obtener la victoria sobre la amargura, para declarar autoridad, para perdonar. Se necesita fe. ¿Cómo creen que el apóstol Pablo enfrentó tanta ofensa, mi hermano? Para que dijera en 2 Corintios 12:15, aunque yo amándolos más, sea amado menos por ustedes, voy a entregarme por completo todo lo que tengo yo mismo, con un amor tan impresionante. Porque guardaba la fe, mi hermano. Guardaba las verdades de Cristo en su corazón, las promesas, la obra de Jesús, su salvación, su entrega por Él, por medio de las cuales Él podía hacer frente a cualquier insulto, a cualquier circunstancia, a cualquier dolor. Lo mismo pasó con Esteban cuando él fue apedreado y él oró por los que lo asesinaban. Es una actitud de autoridad y victoria la que estaban manifestando estos hombres. He guardado la fe. Es una declaración de autoridad y victoria, y esa es la declaración que tú y yo tenemos que llegar como cristianos, como discípulos de Jesús. He guardado la fe es también una declaración de obediencia y perseverancia. Tendría que ser una persona demasiado hipócrita para declarar he guardado la fe cuando nunca vivió verdaderamente la vida cristiana. Tendría que ser demasiado hipócrita. Tu misma conciencia te acusa de que no has guardado la fe, o de que no hemos guardado la fe, de que no hemos obedecido, que no hemos perseverado. Pablo demostró, mi hermano, una obediencia total al Señor desde el momento en que fue confrontado por Él. ¿Cuántos recuerdan cuáles fueron las primeras palabras del apóstol Pablo una vez que conoció a Cristo Jesús? ¿Sí los recuerdan? Abran su Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y a veces pensamos que el apóstol Pablo era alguien de otro mundo, ¿no? No, mi hermano, era alguien que estaba dispuesto a aprender de Jesús. Es más, el apóstol Pablo era peor que tú y yo. ¿Cuántos asesinos hay aquí? ¿Hay algún asesino?
va a salir algún romántico, yo con sobredosis de ternura, como dijo el profeta. El apóstol Pablo era un asesino a sangre fría. Veía cómo estaban matando a las personas y él daba su voto. Y dice que, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que los obligaba a negar a Jesús. ¿Y saben qué tenían que hacer para obligar a un cristiano para que negara a Jesús? Una tortura, mi hermano, tan más profunda, con tanto dolor, para que el que había creído en Jesús dijera, está bien, lo niego. Pero él dice que obligaba a los cristianos a negar el nombre de Cristo. Era peor que tú y yo. Su maldad era algo impresionante. Pero del mismo modo, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Y él entendió todo lo que había recibido de parte del Señor. Y sus primeras palabras son impresionantes, mi hermano. Impresionantes. Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esta frase, este camino habla de la vida cristiana, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón, o contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, escúcheme las primeras palabras del apóstol Pablo después de haber conocido a Cristo Jesús: ¿qué quieres que haga, Señor? Y esas fueron las mismas palabras que mantuvo el apóstol Pablo durante todo su cristianismo, durante todo su discipulado, porque su vida se basó en cuál era el deseo de Jesús. ¿No es impresionante? Es lo mismo que deberíamos nosotros también tener en nuestro corazón. Estas son las palabras que deben de convertirse en la meta de todo discípulo de Jesús. Escúchame bien, durante toda su vida. ¿Que te ofendieron? ¿Qué quieres que haga, Señor? Perdónalo. Que tienes un enemigo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ora por él. Que estás en escasez económica, ¿qué quieres que haga? Confía en mí. Son palabras que deben de convertirse en nuestra meta durante toda la vida. Porque el fin de todo cristiano debe de ser honrar a Dios con su vida, y te escúchame bien, con su muerte también. Porque un mártir, aunque el concepto estricto de la palabra mártir sea aquellos que mueren por causa de Cristo, la realidad es que un verdadero mártir es aquel que vive por causa de Cristo. Una vez dijo una persona: morir por causa de Cristo es bien simple. Lo más difícil es vivir por causa de Cristo. Y ninguna persona que no haya vivido por causa de Cristo va a estar dispuesto también a morir por causa de Cristo. Es la meta de todo cristiano. Enfrentando los retos que la vida en Cristo nos pone enfrente, conforme al propósito de Dios, soportando las aflicciones y los sufrimientos, asimismo también los tiempos de bonanza, para no olvidarnos del Señor en esos momentos, sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entendiendo que la vida cristiana, mi hermano, es una carrera de resistencia y perseverancia, una vida de obediencia hasta cruzar la línea de la meta, en donde la paciencia forma parte crucial de este proceso. La paciencia, porque nos es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa.
Alguien que es impaciente rompe con la obediencia, ¿sabías tú? Obedeces por un tiempo, pero te colman la paciencia, llegas a un punto en el que la paciencia se pierde, dejas de obedecer, dejas de perseverar. Siempre hago lo mismo y no obtengo resultados, entonces me voy a ir al mundo. Siempre me sujeto a mi esposo y no cambia, entonces me voy a rebelar. Siempre trato bien a mi esposa y no cambia, entonces ¿qué? Le voy a dar con la misma moneda. Necesitamos aprender de Cristo Jesús. Necesitamos convertir las palabras del apóstol Pablo, que a fin de cuentas son palabras de Dios porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. He guardado la fe. ¿Qué quieres que haga, Señor? Para poder terminar nuestra vida diciendo, he guardado la fe. Esta palabra, hermano, guardado, es la palabra tereo, la palabra griega tereo, que habla de guardar, pero guardar de pérdida o daño. Guardar algo para que no sufra pérdida o daño. Es decir, para que nuestra fe no se dañe, para que nuestra fe no sufra pérdida o se vaya en decadencia nuestra fe. También significa guardar por mantener el ojo sobre. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Significa vivir cumpliendo un mandato. Es lo que significa la palabra guardar. Mantener el ojo sobre Jesús. Mantener el ojo sobre su vida, mantener el ojo sobre su sacrificio, mantener el ojo sobre su amor, sobre sus promesas, sobre su autoridad, a fin de vivir cumpliendo el mandato. Bueno, en contraparte, si no mantenemos el ojo sobre Jesús, no cumplimos entonces con el mandato. Esta palabra guardar significa mantenerse siempre vigilante. Repite conmigo, vigilante. ¿Sabes para qué tienes que estar vigilante? A fin de discernir, mi hermano y mi hermana, o distinguir en cuanto a lo que está dentro de la voluntad de Dios y aquello que nos quiere desviar para no perseverar, para no obedecer con la finalidad de no hacer la voluntad de Dios. Esta palabra guardar significa no despegar el ojo de Cristo Jesús, no despegar el ojo de su obra, no despegar el ojo de su vida propia. Muchas decisiones, hermanos, que consideramos difíciles en cuanto a nuestro actuar, de cómo deberíamos de actuar o qué puedo hacer, pueden ser fáciles cuando verdaderamente observamos, cuando ponemos el ojo sobre la vida de Jesús, sobre la vida de Cristo Jesús. Cuando tú no tienes el ojo sobre la vida de Jesús, tú no vas a guardar la fe. Si tú no tienes tu mirada puesta en Cristo Jesús, tú no vas a perseverar en la santidad, tú no vas a perseverar en el mandato, tú no vas a perseverar en la obediencia. Aquella pregunta simple, pero que cambia todo, que nos deberíamos hacer cada vez que nos enfrentamos a una circunstancia como estas. ¿Qué hubiera hecho Cristo Jesús en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho Cristo Jesús? Cuando no sabes qué hacer dentro de tu matrimonio, en el trabajo, en la calle, cuando una persona te maldijo. Si tú tienes tu ojo puesto sobre Jesús, entonces tú vas a guardar la fe. La palabra hebrea, shamá, es el equivalente a esta palabra tereo en el griego y significa oír inteligentemente, poner atención, estar atentos a fin de vivir en obediencia. Tenemos que estar atentos.
expectantes al mover de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de esto? No quitar el ojo, no quitar el oído o en general nuestros sentidos, tenerlos siempre fijos en la vida de Jesús, para que todos los días, hasta el fin del mundo, tú puedas declarar: he guardado la fe. Y pueda ser verdaderamente una declaración de autoridad y de victoria en tu vida, una declaración de obediencia y perseverancia. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2, lo expresó de la siguiente manera: por tanto nosotros también. ¿Quiénes son nosotros? Los que en ese momento habían decidido seguir a Jesús, creían en Cristo Jesús. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos los testigos que narra el capítulo 11 de Hebreos en relación a la fe y por medio de la cual ellos pudieron mantenerse perseverantes y obedientes hasta el último de sus días, de modo que dice la Escritura, murieron no habiendo recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, pero creyéndolo. Nosotros también, teniendo tan grande número de testigos, despojémonos. Y fíjese que al decir tan grande nube de testigos, significa, mi hermano, que sí se puede mantener vigilantes y fieles. Porque muchos otros también terminaron su carrera habiendo guardado la fe, aún a pesar de que estas palabras las leemos exclusivamente de la vida del apóstol Pablo. Podemos ver que muchos terminaron de la misma manera, siendo vigilantes, siendo fieles, esperando en las promesas, confiando en Cristo Jesús, manteniendo su ojo siempre sobre nuestro Señor Jesucristo. Voltea con el que tienes a un lado y dile: sí se puede, pero no quites el ojo. Dile: no quites el ojo. Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos. Esta palabra despojarnos es la palabra que significa poner lejos. Separarse o alejarse significa desechar todo peso, todo estorbo de pecado que nos asedia. Pero si estás abrazando aquello que sabes que te va a hacer caer, ¿cómo puedes pensar que te vas a mantener firme y constante, obediente y perseverante? No es posible. Tenemos que separarnos, alejarnos. Si hay amistades que te están poniendo tropiezo, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir con ellas para convertirlas? Aléjate, te van a echar a perder. Si en tu trabajo, cuando a la hora de la comida se juntan y hablan de puras tonterías, pues apártate. Desecha todo eso, todo lo que te estorbe, todo el pecado que te asedia. Esta palabra asediar significa distraer con facilidad. ¿Qué cosas te distraen con facilidad? ¿El Facebook? ¿Te distrae con mucha facilidad? ¿Instagram? ¿Netflix? ¿Qué te distrae con facilidad? Deséchalo. Apártate, aléjate. Sepárate de eso, ponlo lejos de ti. Aquello que con facilidad desvía nuestra mirada para no guardar la fe. ¿El miedo? Apártate. Dobla la rodilla delante del Señor y cierra tus ojos y entra a su presencia, a fin de que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice en el versículo 2: puestos los ojos, puesta la mirada sobre Jesús, guardando la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La vida cristiana, hermanos, tiene que estar basada en Cristo Jesús, y si desviamos la mirada de él, entonces podemos caer en una condición alejada de lo que Cristo en verdad quiere formar en nosotros. Otra versión, este pasaje de
Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, debido a que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, dejemos también nosotros, dile que tienes a un lado, dejemos también nosotros a un lado todo impedimento, es decir, el pecado que fácilmente nos impide el movimiento hacia adelante, y continuemos corriendo con perseverancia en la competición ante nosotros, o que está delante de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. No de balde el apóstol Pablo pudo declarar estas palabras, mi hermano. Sufrió bastante y hubo muchos obstáculos que él tuvo que desechar, al igual que todos los héroes que aparecen en Hebreos 11, que se les conoce como los héroes de la fe. Tuvo que desechar bastante en su vida. No fue gratis, fue esfuerzo, trabajo, dedicación, renuncia, pero sobre todo, mi hermano, un tremendo y profundo amor por Dios y por Cristo Jesús. Podemos ilustrar esto en la vida del apóstol Pablo cuando habló a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, 22 al 24, cuando dijo: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y luego subraya lo que dice a continuación: pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, me alejo de todo aquello que con facilidad me puede impedir que yo vaya hacia adelante, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, de su propósito. Todo aquello que me impida guardar la fe, todo aquello que me impida obedecer y perseverar en los caminos de Cristo Jesús. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que hablaba Andrés hace unos días, ¿no? Ámate a ti. Bueno, el apóstol Pablo dice: sí, yo estimo mi vida preciosa, pero siempre y cuando sea para servir al Señor. Para mí mismo no. Con motivaciones egoístas yo no la quiero. Yo quiero que mi vida sea de bendición a Cristo Jesús, de bendición a la obra de Jesús. No la estimo preciosa, ni de ninguna cosa hago caso, con el fin o con el único propósito de acabar mi carrera con gozo. ¿Y qué significa mi carrera? La vida cristiana. Con tal de acabar la vida cristiana guardando la fe y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Qué importante es eso, mi hermano. Hacer las cosas para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, para dar testimonio que en verdad Jesús salva, que en verdad Jesús transforma, que en verdad Jesús provee autoridad para vencer, que en verdad Jesús ha vencido. Pero ¿cómo podemos proclamar un Cristo vencedor si las circunstancias nos someten? Si el miedo nos pone el pie sobre el cuello, si vemos la enfermedad y temblamos ante ella. Pablo no quería permitir que nada, mi hermano, lo distrajera de su responsabilidad delante del Señor. Él seguía diciendo a cada minuto del día que pasaba: ¿qué quieres que haga, Señor? Y así fue hasta su muerte. Reconocía que las prisiones y las tribulaciones podían ser un factor de desvío. El miedo a enfrentar adversidades, por lo cual tenía que determinarse a no ver las circunstancias como un adversario, sino como un medio para entrar en el reino de los cielos y glorificar el nombre de Dios. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. En Listra es donde lo habían apedreado y lo habían dejado casi muerto ahí en el piso. Lo agarraron porque yo me imagino que se desmayó de tanta pedrada, y dijeron: ya se murió, y lo aventaron ahí.
Y dice que le rodearon los discípulos, le dieron unas cachetadas para que se levantara, o le pusieron alcohol, no sé, no dice la Biblia. Pero se levantó y se volvió y se fue a predicar el evangelio, y después regresó porque no había terminado su obra en Listra, y regresó a establecer ancianos para que entonces la obra en Listra siguiera su curso. No tuvo miedo y no hacía caso del miedo. Después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Tenía autoridad el apóstol Pablo para decir eso, sí o no? Lo acababan de apedrear, mi hermano. ¿Usted cree que los hermanos de Listra no le creyeron? Pablo, no vengas otra vez, te van a matar. No, mi hermano, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de cielos. Y eso de entrar en el reino de los cielos después de muchas tribulaciones no es otra cosa sino estar dispuestos a enfrentarlas, demostrando el poder y la autoridad de Cristo. Entonces demuestras que te pertenece el reino de los cielos, que te espera la corona de justicia, porque guardas la fe. En otras palabras, Pablo les exhortó a que se despojaran de todo aquello que fácilmente podía desviarlos del camino, por lo que no debían poner atención a las dificultades ni a ninguna otra cosa que terminara por llevarlos a quitar la mirada del Señor Jesucristo. Ninguna vanidad, ningún deseo desmedido de riqueza, nada, mi hermano, debe de producir que tú quites la mirada de Jesús, porque en ese momento tú no vas a guardar la fe. En ese momento tú no vas a actuar honrando a Cristo Jesús. También les escribió a los Corintios en 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayamos en medio de toda la adversidad. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando a causa de las persecuciones, de los trabajos, las fatigas, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y note, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque si tú miras las cosas que se ven, mi hermano, te vas a asustar. ¿No se asustó Pedro cuando vio el tormentón que se estaba levantando y dejó de ver a Jesús? Se asustó. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no guardaste la fe? Si yo ya te había dicho que vinieras a mí, yo lo había decretado, entonces iba a ser un hecho que ibas a poder caminar sobre el agua. Pero ¿por qué dudaste? Porque miró las cosas que se ven. Cuando el apóstol Pablo nos dice: no hagas eso, sino mira las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Las promesas de Dios, aquellas que nos ha dado y que se van a cumplir. ¿Han visto promesas cumplirse de Dios aún sin verlas? ¿O que creen en ellas y después se cumplen porque creyeron aún cuando no los veían? Yo les aseguro que sí. Tan solo el esposo que oraba por la esposa y no veía lo que tenía enfrente, una esposa rebelde, una esposa que no hacía lo que debía de hacer, sino las que no se ven, las promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿A algunos les pasó así con sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? No veían las cosas claras, estaban y veían un muchachito rebelde, una muchachita que no quería nada de Dios. ¿Y qué pasó? Confiaron en las promesas de Dios. ¿Y se cumplieron? ¿O no? Se cumplieron. Por eso dice el apóstol Pablo: no mirando las cosas que se ven, porque si tú miras lo que se ve te da miedo. Quita los ojos de Jesús. Las que se ven son temporales. Si son tribulaciones son temporales. Si son vanidades son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ten promesa de salvación. ¿Qué prefieres ver?
Un hijo rico en esta tierra o un hijo en el cielo adorando a Dios por toda la eternidad. ¿Qué prefieres ver? ¿Qué prefieres ver? ¿Oro aquí en la tierra o oro allá en el cielo? Al fin y al cabo, lo que veas aquí en la tierra va a ser temporal. En otras palabras, entre más tiempo pasamos fieles al Señor, pase lo que esté pasando en nuestras vidas, más cerca estamos de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo decía, entre más me suenan, más cerca estoy del reino de Dios, porque un día se les pasa la mano y me matan, y entonces voy al cielo. Entre más tiempo pasamos siendo fieles, más cerca estamos de la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, o lo que el apóstol Pablo llamó como la corona de justicia, la cual me ha prometido el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, es decir, el pase a la presencia misma de Dios, la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué horas comencé? ¿A las 10? ¿8:10? Todavía tengo como media hora. Vamos a ver rapidísimo un caso, el caso de los Gálatas. Abre tu Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Es un caso pequeño, espero no extenderme mucho y concluimos, ¿sale? Los Gálatas habían quitado su mirada de Jesús. Les había pasado esto, estos no habían guardado la fe, ya no manifestaban autoridad, victoria, ya no manifestaban obediencia y perseverancia, cosas que vienen dentro o incluidas en esta declaración del apóstol Pablo. Y le dice en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad hoy en día? La palabra de Dios. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la palabra de Dios? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Tan necios son, han comenzado por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Qué estaba pasando, mi hermano? Los Gálatas no habían sido vigilantes. Es lo que significa la palabra guardar, ser vigilante, poner nuestro ojo sobre Jesús o no dejar de poner nuestro ojo sobre Jesús. No habían sido vigilantes, de modo que fueron fascinados, dice la Escritura. Y en esa fascinación no pudieron distinguir en cuanto a aquello o aquellos que debían recibir y los cuales no debían de recibir, lo cual estaba resultando en un desvío total de su vida cristiana. De la gracia han caído todos aquellos que se quieren justificar por sus propias obras, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas también. De la gracia han caído, es decir, han menospreciado su única forma de salvación. Los que quieren justificarse por medio de sus propias obras. No habían sido vigilantes, habían sido fascinados. Y esta palabra fascinados significa engañados. Los habían hecho alucinar con palabras persuasivas de humana sabiduría, con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. También esta palabra fascinar habla hacer mal de ojo. ¿A cuánto les han hecho mal de ojo? Y les da miedo. No, me hicieron mal de ojo y ya perdiste la razón. Ya sientes que si te atropellaron fue porque te hicieron mal de ojo y no te fijaste que estaba un puente peatonal a 2 metros y te cruzaste por el periférico. Hacer mal de ojo. Todo esto mediante falsas representaciones. También esta palabra fascinar significa embrujar o hechizar o encantar.
por el uso de la magia. Una palabra sinónima, esta palabra vascaíno, que es la palabra griega que se tradujo como fascinar, es la palabra mageuo, que es practicar la magia. ¿Quién los hechizó y los encantó? Es como cuando llega un hombre ya correteado con una muchachita joven e inexperta y le baja la luna, el sol, las estrellas y le embabuca a tal grado que terminan por embarazarla y después la desecha. Los encantó con su forma de hablar, como si les hubiera echado un embrujo o los hubiera hechizado. Ahora, no es que la magia exista, mi hermano, y que no pudiste hacer nada porque te hechizaron. No, quitaste tu mirada de Jesús. Y cuando quitamos la mirada de Jesús, nos exponemos a todo lo que el mundo tiene, Satanás y nuestra propia carne, para derribarnos y hacernos pedazos. Y no palpamos la victoria que es Cristo Jesús. Pablo les pregunta, asombrado de su conducta: ¿acaso los hechizaron? Es como si los hubieran encantado, porque claramente les había expuesto el evangelio, lo recibieron, al mismo tiempo habían sido testigos de la obra y del poder del Espíritu Santo en ellos, y aún así estaban desviando la mirada o su mirada de la verdad. Otra palabra que es equivalente a esta palabra vascaíno es la palabra hebrea ra, que su significado es como si les estuviera diciendo el apóstol Pablo: ¿quién los convenció para arruinar sus propias vidas? ¿Quién los convenció para despedazar tu propia vida? Se te están ofreciendo, Cristo te está ofreciendo una vida impresionante. ¿Quién te convenció para que despedaces tu propia vida? Quitando tu mirada de Jesús y yéndote en pos del mundo, en pos de los deseos, en pos de las vanidades, en pos de la amargura. También esta palabra significa, la palabra ra significa hacer bueno para nada. Es decir, ¿quién los convenció para hacer de sus vidas algo bueno para nada? ¿O para hacerse buenos para nada? Esa palabra la identificamos más, ¿no? Eres un bueno para nada. Ofensivamente se le dice a una persona que no hace nada, nomás consume, un parásito que chupa la vida de otros. Bueno, es lo que estaban haciendo los Gálatas. Se están volviendo unos buenos para nada, en el sentido de que habían menospreciado la gracia de Dios y estaban siendo despedazados ellos mismos, sujetándose nuevamente a ceremonias, a fiestas, a ritos. Se estaban esclavizando nuevamente a cosas que Cristo Jesús ya había revocado. Ya no existían esas ceremonias. Hay personas que actúan así. Muchos cristianos que comienzan bien y de repente desvían su vida de la verdad de la palabra. Viendo no ven y oyendo no oyen. Es como si los hubieran encantado o si los hubieran hechizado. Está el papá diciéndole: no, mira, esto no es correcto. Hasta la propia lógica y el sentido común nos hablan y nos dicen. Y es como si las muchachitas o los muchachitos estuvieran encantados, estuvieran hechizados. Es que yo lo amo. ¿Cuántos han dicho eso? Como si los hubieran encantado. Su vida, su matrimonio, su familia están siendo arruinados, se están despedazando y todavía dicen que es por causa de Dios y terminan por ser en la vida cristiana buenos para nada. No edifican a nadie en la vida cristiana. Mis hermanos, en conclusión,
El apóstol Pablo, como lo leímos en 2 Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Escuche bien, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto que dijo el apóstol Pablo también necesitamos saberlo nosotros, ¿sabía? Necesitamos saber esto también. Es poco, mi hermano y mi hermana, el tiempo que nos queda. No sabemos cuánto, pero es poco. El tiempo de nuestra partida está cercano. Y más en estos tiempos de muerte. Ayer o antier estaba viendo una noticia ahí en Tráfico ZMG de un accidente que hubo aquí en la carretera Colima. ¿Cuántos lo vieron? Un carro, literalmente un carro hecho tortilla por 2 trailers. Y estaba la imagen impresionante que el carro apenas se alcanzaba a distinguir en medio de los dos. ¿Cuándo se imaginaron que ese día era el día de su partida? Nunca. Yo lo que le dije a mi esposa: nunca te estaciones, nunca manejes en medio de 2 trailers a partir de ahora. A mí en una ocasión el Señor me salvó de ser aplastado por 2 camiones también, en una motocicleta. Pero necesitamos saber esto, mis hermanos. El tiempo de nuestra partida está cercano. Es poco el tiempo que nos queda. Necesitamos soportar en fidelidad. Aguanta la tentación, aguanta los deseos, aguanta los miedos. Comienza a actuar como el Señor nos demanda, como discípulo de Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque aún un poquito, dice la Escritura, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Su promesa está a punto de cumplirse. No tan cerquita como dijo aquel que ya ahora sí en el 2022 en septiembre. Porque nadie sabe, no se crea de eso, pero es poquito. Dios dijo: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Dile al que tienes a un lado: fe. Oh, no te creas. Fe, mi hermano. Fe. He guardado la fe. El fin de todo discípulo es mantener una vida cristiana irreprensible, escúchame bien, hasta la muerte. Lo que te quede de vida, mantener la verdad del evangelio en alto. Eso es una de las más grandes prioridades del cristiano. Y es algo que nos debe de preocupar, y es algo en lo que nos debemos ocupar también, a fin de no descuidarnos, sino permanecer firmes, constantes y fieles hasta que Cristo Jesús regrese o nosotros vayamos a Él. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie, por favor. Discípulos, ¿cuántos son discípulos? Es el último tema de la serie y espero, mi hermano, que la serie haya sido de bendición para ustedes. Si no han escuchado todas, escúchenlas. Es una confrontación directa de parte del Señor para nosotros, para terminar nuestra vida diciendo: he guardado la fe. Por lo tanto, estoy seguro de que me espera la corona de justicia, porque me la va a dar Dios. Es juez justo, porque es mi Señor, y no solamente a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida, es decir, a todos los que esperan en fe, en fidelidad, su regreso, declarando autoridad sobre sus vidas, declarando obediencia, declarando perseverancia, declarando victoria. No temas en nada lo que vas a padecer, le dijo el Señor en Apocalipsis 2:10. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Y es a lo que aspiramos todos los cristianos. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser tus discípulos. Te bendecimos, Señor, y queremos ser fieles hasta la muerte. Esa declaración del apóstol Pablo, aunque esté expresada al final de sus días, seguro estoy que fue el resultado de una perseverancia, una obediencia, de una fe en la victoria, en la autoridad que tú, mi amado Jesús, le diste. No es posible resistir tanto sin fe. Pero creemos, Señor, que tú has vencido. ¿Por qué de atemorizarme? Cuando tú ya me has dado la victoria para sujetar mis emociones, mis pensamientos, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Ayúdanos, Señor. Queremos ser discípulos. Queremos ser discípulos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta serie. Gracias por toda la palabra que estuviste dando durante muchas semanas. Que esta palabra se haga vida en nosotros y seamos de ese puñado de cristianos que verdaderamente ponen en alto el nombre de su Señor, tu nombre, amado Jesús. Sin importar lo que pase, nuestra vida consiste en la justicia, el gozo y la paz que tu presencia produce en nosotros. Queremos demostrarlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Hermanos, que Dios les bendiga, el Señor los guarde, los lleve con bien. Nos vemos en la próxima reunión y a poner en práctica lo que aprendemos de la palabra. Amén. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias.